Fernández, que es lanzador de peso tienense y tiene el récord de España en categoría F57. Hola, David. Mira, cuéntanos un poco en qué consiste un poco ser lanzador de peso, porque la gente muchas veces igual pues tiene un concepto raro, tampoco es una disciplina que se vea muy habitualmente. Pues los lanzamientos son una parte de atletismo, consiste en lanzar una bola de acero de 4 kilos de peso en mi categoría, que puede llegar hasta 7 kilos en los olímpicos, la mayor distancia posible. En mi categoría F57 lanzo sentado en una silla un poco adaptada de 75 centímetros de altura, que va anclada al suelo y yo voy anclado a la propia silla para no caerme. Y gana que más lejos lance la bola. ¿Siempre te has dedicado a este deporte o desde joven o has empezado más tarde? No, la verdad que no. La verdad que empecé hace 4 años, con 25 años, tuve un accidente y a raíz del accidente empecé a practicar el deporte. Primero empecé con la halterofilia y luego cuando empecé a competir en halterofilia conocí el atletismo y empecé a compaginar los entrenamientos de halterofilia y de atletismo. Y empecé a competir hace 3 años en atletismo. Son deportes de fuerza explosiva, entonces compagino los entrenamientos. O sea, que el accidente de tráfico cambió tu estilo de vida, ¿no? Entiendo. Pues sí. La verdad que el accidente, mi estilo de vida y mi forma de ver la vida, me ayudó o me dio la calidad de vida que tengo después del accidente. Sí. Mira, cuéntanos un poco, porque al sufrir un accidente de tráfico, ¿cuál fue la causa del accidente? Cuéntanos un poco para saber un poco qué imprudencia se cometió o cómo fue tu accidente, cómo lo viviste. Pues mira, como te dije antes, tenía 25 años, yo trabajaba en una central térmica de aquí, de Narcea, aquí cerquita, en Tineo, soy de Tineo, un concejo relativamente pequeño. Pues bueno, salí de trabajar y me fui a Oviedo a una consulta médica. Cuando volvía, pues bueno, paré aquí en Tineo a ver a la novia y yo vivo en un pueblo a 18 kilómetros de Tineo. Pues bueno, luego cuando salí hacia casa, pues me dormí en el medio de una recta y me estrellé contra un árbol. Y a consecuencia de eso, pues bueno, estuve 5 meses en el hospital, 43 días en coma en la UBI y me arrastró múltiples secuelas. La más evidente o la más visual es la amputación de la pierna izquierda, pero bueno, luego rompí el tobillo, la rodilla, el fémur, la rótula, el peroné de la pierna derecha, 9 costillas, brazo, dedos. Sí, que fue. ¿Cuál es el peor recuerdo que tienes tú de esos momentos en los que estás pues viendo ese cambio que se ha producido en tu vida? Pues mi peor recuerdo, aunque la gente o lo que más impacta a la gente es la amputación, para mí el peor recuerdo fue el estar 4 meses en el hospital. En realidad estuve 5, pero bueno, el último mes ya estuve en silla de ruedas, ya podía salir de la cama, ya tenía una movilidad. Mi peor recuerdo fueron esos 4 meses en una habitación viendo amanecer, oscurecer y sin poder, mirando hacia el techo, sin poder moverme. ¿Tú crees, o bueno, no sé cómo fue tu experiencia, ¿tú crees que realmente hay una atención a las víctimas? O sea, ¿se os informa de lo que tenéis que hacer en ese momento que estés en el hospital? No sé lo que viviste tú. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Pues la verdad que no. La verdad que no, nadie te informa de lo que tienes que hacer, de lo que debes hacer. La verdad que en mi caso al principio, pues bueno, más esa información o ese que hacer lo necesitarían mi familia, mis padres, mis amigos, porque yo al principio lo que estaba es en coma, no me enteraba de nada, estuve 43 días y cuando desperté, pues bueno, todavía tardé unos días en ser consciente de lo que realmente me pasara en la vida. Entonces, bueno, pero la verdad que no hay esa información, no tenemos nada que nos ayude a tirar del hilo para saber qué hacer después de que sales del hospital, porque sales del hospital, vas a casa y ahora que tengo que hacer una nueva vida. Yo trabajaba, me van a jubilar, qué tengo que hacer, qué pasos tengo que seguir. Sí, Claro, eso sí, había una desinformación importante. ¿Tú crees que eso debe cambiar, verdad? Sí, eso debe cambiar. Y en cuanto al tema, porque claro, una cosa es las secuelas físicas, pero otras cosas son las secuelas que no se ven, que son las psicológicas, ¿no? ¿Tú cómo llevaste eso? ¿Te necesitaste esa ayuda? ¿Hoy en día crees que lo has superado? Pues bueno, la verdad que para eso fui bastante optimista en el momento y sigo siéndolo. Yo creo que superé bastante bien todo lo del accidente. Tienes días malos y tienes días buenos, pero como cualquier otra persona. Y bueno, en su momento, pues la amputación, que quizás es lo más traumático, pues no me impactó así demasiado, sino el estar ahí rodeado de hierros, de tubos, de cables en el hospital y ver que mi vida, la vida que conocía, que era una vida relativamente de comodidad, porque bueno, tenía un buen trabajo, hacía 3 años
que estaba en ese trabajo y era un trabajo de futuro, un trabajo para el resto de mi vida. Tenía mi novia, mis amigos, jugaba al fútbol, acaba de comprar un coche hace un año. Pues bueno, tenía una estabilidad y una vida muy cómoda y de un día para otro pues te cambia la forma que tienes de ver la vida y la forma que tienes de vivirla. Pasas de tener todo lo que quieres a estar en una cama del hospital pues sin saber qué va a ser mañana. Pero bueno, en tu caso has podido con ello, Sí, la verdad que luego pues bueno, empecé con el deporte me dio la calidad de vida que tengo hoy día y la verdad que hoy mi vida vuelve a ser la de antes, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y vuelvo a tener una calidad de vida y vuelvo a hacer todo lo que quiero, todo lo que tengo, todo lo que necesito. Luego, respecto a cuál es tu opinión como víctima de accidente de tráfico, ¿crees que las víctimas de accidente de tráfico aquí en España se les trata igual o tienen el reconocimiento que tienen otras víctimas, como por ejemplo cuando hablamos de víctimas de terrorismo o víctimas de maltrato, o víctimas, ¿crees que tiene ese protagonismo que debería tener cuando hay tantísimas víctimas de accidentes? Pues no, la verdad que es algo que yo creo que no te das cuenta de la cantidad de cosas que pasan hasta que yo, por ejemplo, no valoraba o no me daba cuenta de todas las personas que éramos víctimas hasta que vas al hospital. En el hospital te das cuenta de todo lo que pasa, de todas las personas que les pasó y al final gente cercana que a lo mejor vivieron cerca de ti, pero que en realidad les pierdes la pista porque tuvo un accidente de tráfico. E incluso, pues bueno, yo ahora de mi generación, de gente que estudió conmigo, pues ya tengo ex compañeros de clase que son víctimas de accidentes de tráfico también y que no tuvieron la misma suerte que yo, entonces, pues bueno. Luego, hablando un poquitín, porque claro, es de la zona de Tineo, que es una zona un poco complicada en cuanto a las carreteras, por lo menos en Asturias, esa fama es la que tiene esta zona, ¿no? ¿Qué piensas tú un poco bueno, hay un índice de siniestralidad alto por aquí? ¿Qué piensas tanto de las carreteras como de los usuarios? Porque muchas veces puede haber incluso carreteras buenas, pero los usuarios, pues bueno, tienen una manera de conducir peculiar. Pues la verdad que es algo bastante extraño. Yo ahora con el deporte que viajo bastante y conozco bastante, muchas veces me paso 1000 kilómetros por la carretera y las peores carreteras que encuentro en todo el recorrido es cuando me acerco a casa, cuando llego a casa. Carreteras descuidadas, llenas de curvas, mal asfaltadas en muchos casos. Y la verdad que yo creo que estamos tan acostumbrados a tener esto aquí que no nos damos cuenta del mal estado en que está. Entonces yo creo que no nos quejamos por eso, porque llevamos toda la vida con esto. Pero si realmente abriéramos los ojos y viéramos que el resto de España, porque viajo bastante, y en todos los lados hay buenas carreteras, aunque sean carreteras nacionales, pero están anchas, asfaltadas, bien tal. Y llegas aquí a Asturias y bueno, la verdad que es un poco desastre. Y en cuanto a la conducción, tanto como estás viajando tanto, ¿que ves alguna diferencia en cuanto a que conducen mejor, peor que nosotros? Bueno, no, ahí la verdad que no lo notas. Quizás aquí a lo mejor las carreteras hacen un poco el que la gente sea un poco más agresiva o tal. Pero bueno, la verdad que sí que no noto esa diferencia. ¿Y tu forma ahora de comportarte en la vía ha cambiado respecto a la que era antes del accidente? O... Pues no lo sé, pero bueno, sí, quizás me imagino que sí. La verdad que cuando empecé, pues bueno, la primera vez que me subí a un coche, otra vez después del accidente, tenía el concepto de que, bueno, que igual quizás iba a tener un poco de miedo, un poco de volver a sentarme en un habitáculo del volante, porque bueno, yo cuando tuve el accidente, aparte de estar inconsciente en el coche, estuve bastantes horas y bueno, tenía el concepto de bueno, estar enjaulado ahí, de, bueno, el mal recuerdo de no poder moverme, de no poder salir, de estar con dolores. Entonces tenía un poco el concepto ese de miedo de tal. Pero bueno, yo creo que sí me cambió un poco el chip, no sobre todo con mi conducción, sino con respecto al resto de los viandantes de la vía. Bueno, no sé, ¿qué mensaje podrías dar tú a personas que ahora mismo se encuentran pues en una cama de hospital o se encuentran habiendo tenido un accidente de tráfico? ¿Qué les trasladarías? Pues bueno, desde aquí no sé qué les puedo decir. Lo que les puedo decir es que yo, por ejemplo, tuve suerte, relativamente suerte, tuve un politraumatismo que me rompí 50.000 huesos y tuve muchas secuelas, tanto, por ejemplo, tengo secuelas neurológicas en una pierna, aparte de todas las roturas y todo eso. Pero bueno, de todo se sale. Yo creo que llegué a un punto cero, debajo cero a nivel muscular. Llegué a pesar 69 kilos, hoy día peso 93, 4 años después,
Y todo eso lo construí a base de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio. Y un día no me cuesta, al día siguiente tampoco, lloré muchos días porque no me salían las cosas como yo quería. Pero bueno, a base de esfuerzo y trabajo, yo creo que podemos conseguir casi. O sea, que la clave está más bien en la actitud, ¿no? Sí, Yo creo, sí, por sí. lo que me La cuentas. clave, yo creo que cuando te pasa una circunstancia, un accidente de esta magnitud, pues la clave es la actitud, es tomar las cosas positivas, las cosas han pasado, desde que pasan de momento, a lo mejor en un futuro inventan una máquina del tiempo y podemos cambiarlas, pero de momento no podemos cambiar lo que pasa y es luchar con lo que tenemos. Luchar con lo que hay. Y luego te voy a decir, a preguntar el último mensaje, porque bueno, últimamente estamos viendo en Asturias pues muchas carreras ilegales, estamos viendo gente que se graba en vídeo haciendo verdaderas barbaridades, conducción temeraria impresionante. Esta juventud, porque tú eres también muy joven, pues ¿qué les dirías? Porque claro, ellos yo creo que igual no ven el peligro que puede entablar esa conducción. Sí, pues claro que no ven el peligro que puede entablar, o no conocen ningún caso, no conocen la repercusión de sus actos. Yo fui joven, seguro que hice locuras y cuando era joven, pues quizás esos vídeos, eso todo lo que sale hoy día, no lo veía tan grave, o no es que no lo veas tan grave, es que no le das importancia, casi te parecen, hostia, mira, qué guay. Claro. No es guay, es que no saben valorar. Pues esa toda gente, o esos todos chavales que hacen eso deberían, pues bueno, informarse un poco de cómo está la situación, de lo que puede ocurrir en un accidente de tráfico, de que te puede dejar en una cama de un hospital, en una silla de ruedas, con amputaciones, o simplemente no te pueden dejar, te puede evitar. No solo tú, no solo eres tú, sino eres la persona que viene enfrente y la familia de la persona que viene enfrente, y bueno, deberían tomarse mucha conciencia sobre eso. Pues muchísimas gracias, David. A ver si te sigue yendo así de bien y ya te vemos después de ya. Vale, eso esperemos, sí, ese es el objetivo. Pues muchas gracias, Luis.